Hola compañeras y compañeros de la Escuela de Paz, mi nombre es Diana Lepe y es un gran gusto estar con ustedes en esta oportunidad compartiéndoles el tema de TPC. Les voy a compartir la presentación ahora mismo. Vamos a hablar sobre qué es la transformación positiva de conflictos. La transformación positiva de conflictos es un enfoque para abordar la conflictividad social. Este vincula las causas con conflictos específicos, es decir, las causas que originan muchas injusticias. Lo que hace es ayudar a la transformación de estructuras que generan estas mismas injusticias. El conflicto se le ve desde esta mirada como algo natural, como algo positivo para el cambio. Asimismo, nos ayuda a ver la realidad, tiene una expresión de la realidad, es decir, reconoce que hay un sistema al que hay que transformar y que el conflicto específico que cada una y cada uno vivimos es lo que va a ayudarnos a mirar esas causas en el sistema. Ahora, la transformación positiva de conflictos asume que el conflicto es provocado por problemas que provienen de estructuras políticas, sociales, culturales, económicas que generan desigualdad y exclusión. Por ejemplo, dentro de estas estructuras tenemos al sistema capitalista, que es este sistema que explota a partir de la economía, etcétera, y tenemos al sistema patriarcal, que es el que ha permitido por muchos años, por siglos, que las mujeres sean oprimidas, que los hombres tengan un mayor valor que las mujeres, etcétera. Y tenemos un sistema colonialista, que es el que se encarga de hacer todo este tema de discriminación, de pensar que la economía va sobre la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿no? Hay algunas otras personas que también mencionan como parte de un sistema el adultocentrismo, ¿no? Que también es otra estructura en la que solo los adultos tienen la razón, pero a los jóvenes se les reconoce poco. Entonces, la transformación positiva de conflictos lo que hace es abordar las raíces del conflicto. Y entonces lo que hace es buscar transformar la energía de la confrontación en cambios sociales, políticos que son necesarios a partir de tocar los temas de fondo. Entonces, este esquema sería como el esquema de la transformación positiva de conflictos. Por un lado, tenemos a mano abajo de la presentación, si lo pueden ver, tenemos en la parte de conflicto y hacia arriba una flecha que dice cambios estructurales. Estos cambios estructurales lo que nos va a decir es que tenemos las causas del conflicto, lo que origina los problemas de fondo. Es decir, si el problema de fondo tiene que ver con el sistema capitalista, por ejemplo. Luego, yendo transversalmente hacia estos recuadros que son verdes, lo que nos va a ayudar a ver esos son los cambios que queremos. Tenemos una estructura, pero yo tengo un cambio que quiero. Y entonces, en este proceso, al reconocer tanto lo estructural como el cambio que yo quiero de manera más particular, nos va a ayudar a ir vinculando y a ir haciendo un proceso de transformación, donde los temas que a nosotros nos interesan puedan abonar al cambio de esta estructura. Ahora, también con esto, cuando abordamos el tema estructural a partir de lo particular, es que lo que podemos ir abonando es a la prevención del conflicto, es decir, en una idea no de eliminarlo, sino más bien de generar condiciones para que la conflictividad no se genere de nuevo por ese particular sistema. Entonces, para empezar a abordar la transformación positiva de conflictos, es necesario que nos hagamos 4 preguntas clave. Una es, ¿cómo trabajar productivamente el conflicto? Es decir, ¿cómo trabajo el conflicto de manera que me ayude a ser productivo? La visión es cuál es la situación deseable a la que aspiramos. Es decir, cuál es mi sueño, cuál es mi utopía. Esto va a ser la estrella polar que nos orienta. Luego tenemos sobre las causas originarias del conflicto, ¿qué provocó de fondo este conflicto? Es decir, ¿es un problema solo porque no se midió bien un terreno o es un problema porque sí no se midió bien, porque las instituciones no reconocen como los planos originarios, por ejemplo, en temas agrarios, etcétera? Y la prevención lo que nos pregunta es cómo impedimos que se repita este conflicto.
es decir, cómo llegamos a esos cambios deseados de fondo. Entonces, el camino de la transformación, lo que nos plantea, o la pregunta que plantea cada una de las conflictividades que vivimos es cómo pasamos del conflicto a un cambio deseado. En este esquema, entonces vamos a regresar de nuevo a la transformación, ¿no? Para poder abordar el conflicto y reconocer cómo ir avanzando hacia la estructura, hacia reconocer esos cambios de fondo. Entonces tenemos a su lado izquierdo de la pantalla unos círculos que dice el primero conflicto. Luego tenemos uno hacia arriba que lo recubre, que es la problemática, enseguida el ámbito y luego la estructura. En estos, cuando hablamos de conflicto, decimos es un conflicto específico, es decir, los que viven cada una y cada uno de ustedes en su comunidad, en su colectivo. Cuando tenemos problemática, nos referimos a qué problema se refiere ese conflicto, a qué problema toca, que es más amplio que mi conflicto. El ámbito es como empezar a pensar también en este escalonamiento, ¿no? Después de la problemática, ¿a qué ámbito más amplio toca? Y después hasta llegar hasta la estructura. Entonces, poniendo un ejemplo, podría ser el caso del Tren Maya, ¿no? Caso del Tren Maya, supongamos que formo parte de una de las comunidades que no quieren que pasen las vías del tren sobre su territorio. Entonces mi conflicto es ese, ¿no? Yo me opongo al Tren Maya. Ni siquiera es a que no pase por mi terreno, me opongo al proyecto de infraestructura, ¿no? Entonces, tengo este conflicto, después voy a ir a la problemática. Si yo no quiero que pase esta vía y es un conflicto por estructura, entonces lo que voy a reconocer es, o voy a preguntarme, yo soy la única persona, la única colectiva, el único proceso comunitario que vive un conflicto por proyectos parecidos al Tren Maya, y quizá nuestra respuesta sea, no, hay otros. Por ejemplo, cercano, ¿no? La autopista de Palenque a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Entonces, tenemos que el conflicto por el Tren Maya tiene una problemática más amplia, proyectos de infraestructura. Yo puedo vivir uno de esos conflictos como lo viven en Chiapas o como lo viven en otras latitudes. Entonces, la problemática es, mi conflicto pertenece a todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura o megaproyectos. ¿Qué de común tienen estos megaproyectos? Pues que lo que quieren es controlar el territorio, por poner otro ejemplo, siguiendo el caso del Tren Maya. Entonces, quizá el ámbito al que pertenece, el conflicto en el que estoy, tiene que ver con la defensa de la tierra y el territorio. Es decir, son temas que tienen que ver con la posesión del territorio. Ese es un ámbito más amplio. Y ahí se da también en todos estos conflictos de estructura. En la estructura, ¿desde dónde voy a ver este conflicto que tiene que ver con un ámbito territorial, con megaproyectos de infraestructura y muy particularmente con el tema del Tren Maya? Pues creo que podría corresponder, podemos ver desde varios ámbitos, al sistema capitalista, es decir, aquel que quiere tener proyectos de desarrollo que generen economía para los empresarios, para los gobiernos, etcétera. Pero también tiene elementos del sistema colonialista, es decir, como pueblos mayas, por ejemplo, la forma de consultarles es encuestas, pero no necesariamente es a través de las asambleas o de las formas tradicionales que tienen. Entonces, en una conflictividad es buscar todos estos ámbitos. Ahora vamos a pasar en esta diapositiva a la parte que tienen abajo a mano derecha. Esto se refiere a los ámbitos que ustedes tendrán que ir trabajando. Es decir, en mi conflicto tengo que ir abordando la crisis. ¿Qué es la crisis? Es aquello que hace que sienta que esto ya no va a tener salida, que sienta una situación muy crítica en el proceso. Muchas veces estos tienen que ver con situaciones de violencia álgidos o confrontaciones muy fuertes entre las dos partes en conflicto, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer? Después de que la crisis pasa o está un poco más calmada, vamos a hacer un análisis y diagnóstico del conflicto. Es decir, nos vamos a detener un momento a analizar cuál es la situación del conflicto, a diagnosticar y a reconocer
quiénes están ahí, qué actores, cuáles son sus relaciones de poder, qué intereses, necesidades tienen, entre otras. Una vez que analizamos, con este análisis vamos a poder empezar a diseñar las estrategias de lucha. Es decir, ¿qué me conviene más hacer para poder conseguir lo que deseo? Y por último, vamos a tener los resultados deseados o al menos resultados de avance sobre el proceso. Entonces, esto va a ser un ciclo sobre el que se va a ir trabajando para tener los resultados que esperamos. Ahora, en su esquema, de manera transversal, van a tener la transformación, es decir, el proceso de transformación hacia lo que desean va a ocurrir entre cómo ustedes vayan abordando el conflicto, como lo vayan viendo en términos del conflicto, la problemática, el ámbito y la estructura, o a lo que nosotros le llamamos condiciones políticas, y el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer para irlo abordando entre la crisis, el análisis, el diagnóstico, el diseño de estrategias y el resultado deseado? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya una vez que reconozco que ese es el proceso, ¿cuándo podemos transformar un conflicto? Pues el primer paso, uno de los principales componentes es asumir que sí tengo un conflicto con otro, ¿no? Con la otra parte. Esto resulta difícil reconocer, sobre todo cuando son conflictos entre comunidades o lo que llamamos conflictos horizontales, ¿no? A veces la parte que tiene más ventaja sobre la otra o que tiene mayor control es la que no quiere asumir que tiene un conflicto. Pero entonces el primer paso es ese, asumir que se vive un conflicto. Después, reconocer la legitimidad del otro. Esta legitimidad se refiere a reconocer que el otro tiene la capacidad para resolver también el conflicto. Es decir, que el conflicto no se puede avanzar en su solución o en su abordaje si las dos partes que están afectadas no lo trabajan juntos, no se reconocen, no reconocen el poder de ambas partes. Estar dispuestos, es el tercer componente, a salvaguardar sus intereses fundamentales y su integridad. Es decir, que durante el proceso de transformación no se dañen mutuamente, no dañen sus bienes, no dañen la integridad física de los otros. Después, abrir opciones aceptables para ambas partes. Cuando buscamos una solución, muchas veces queremos que solo se resuelva a mi favor, que solo sea lo que yo quiero. Por ejemplo, siguiendo el caso del Tren Maya, ¿no? Puede ser no al tren y lo único que busco es no al tren. Y no me pueden plantear miles de opciones y yo digo no al tren. Entonces, aquí el elemento principal es, bueno, sí es no al tren, pero ¿a qué sí? Es decir, parte desde que nosotros como procesos empecemos a abrir opciones para decir no al tren, pero ¿a qué sí? ¿Cuáles son las opciones que sí quiero alrededor de mí? Luego, entonces, para abordar estratégicamente un conflicto, la transformación positiva es que nos va a ayudar a hacerlo. Nos va a ayudar a redefinir y clarificar las relaciones entre los actores, su poder, quiénes están con quién, cómo puedo, nos empieza a dar vistos para ayudarnos a ver con quién puedo relacionarme, cómo me fortalezco. También nos ayuda a generar nuevas soluciones y alternativas frente a lo que estamos viviendo, a aclarar puntos de vista y posiciones, a establecer nuevos balances de poder y de relación social, así como atender problemas que no se habían expresado antes. El conflicto, para empezar a trabajarlo desde el enfoque de la transformación positiva, es primordial que veamos tres de sus partes, que son imprescindibles: las personas, las problemáticas y el proceso. Cuando hablamos de personas en una conflictividad social, nos referimos a reconocer las relaciones que se tienen y que se desearía tener al terminar el proceso. Es decir, a reconocer que las dos partes que estamos viviendo este conflicto tenemos relaciones y que debemos pensar en cómo queremos tenerlas y vivirlas al finalizar el proceso. Por ejemplo, en procesos comunitarios, lo que sucede es que muchas veces son comunidades que están juntas y lo que se ha de pensar es si al momento de construir mis alternativas y mis soluciones, me va a permitir esa solución mantener una relación de convivencia con mi comunidad, con la comunidad de al lado.
Si lo que yo planteo como solución lo que hace es que el otro se enoje más, lo que hace es que el otro piense en algún momento en vengarse, esa no es, ahí en esa solución no estoy reconociendo cómo quiero vivir la relación al final del proceso. No estoy reconociendo a la otra persona, por eso es muy importante ubicarlo. Entonces, en el conflicto social, las personas que están ahí son actores sociales. Todas las personas que vivimos el conflicto somos actores sociales. Estos actores se convierten en partes que se comparten a su interior percepciones, necesidades o intereses. Es decir, yo como parte de una comunidad o un colectivo en conflicto tengo percepciones, necesidades e intereses colectivas y también las tiene el otro. Entonces es necesario reconocerlas de ambos. También que se movilizan diversos grados de organización y se actúa colectivamente, ¿no? Y que las emociones influyen en el actuar de ese colectivo, de esa comunidad, influyen en su forma de decidir y de contender. El segundo componente del conflicto tiene que ver con las problemáticas. Cuando hablamos de problemáticas nos referimos a los intereses, necesidades y perspectivas que cada parte tiene y que permiten generar una agenda común, es decir, aquello por lo que empieza este conflicto, ¿no? Yo tengo un interés, la otra parte también, y quizá ese interés diferente es el que nos tiene en esta situación. Entonces es a partir de esos intereses cómo construimos los puntos sobre los cuales trabajar con la otra parte. Y como decíamos, nos permite identificar entonces la agenda con temas de distensión o temas que nos permitan bajar la violencia, la crisis que vivamos, nos permite ir abordando temas de conflicto, es decir, son otros que debemos colocar, que son los específicos por mi situación, pero también temas estructurales. ¿Cuáles son los temas de fondo con los que a partir de mi conflicto puedo aportar? Una clave fundamental en todo esto es la capacidad que como movimiento se tiene para convertir las demandas en una agenda viable. Es decir, es importante que cada cosa que pidamos pueda ser viable para las dos partes. En el proceso, que es el tercer elemento del conflicto, lo importante es reconocer no solo la historia del conflicto para definir el enfoque y la estrategia, sino que podamos reconocer en todo eso cómo vamos a actuar, es decir, que la estrategia vaya acorde también a los puntos que nombramos atrás, ¿no? Tanto en la agenda como con las personas. Y pues bueno, este es el enfoque de transformación positiva de conflictos y pues desde este enfoque, al abordar la conflictividad social de manera estratégica y también al reconocer las causas que originan las luchas, desde Serapaz es que buscamos aportar para la construcción de paz en México. Y como don Samuel Ruiz decía, lo que queremos es una paz que posibilite avanzar la construcción de un México nuevo, estructurado, con grandes valores humanos como la fraternidad, los de la democracia, de la verdadera libertad y del respeto de todos los derechos humanos para todas y para todos. Muchas gracias. Espero que esta presentación les sea de utilidad, les guste y pues adelante a seguir con la Escuela de Paz y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.